Granjero millonario desaloja a una anciana, pero descubre tarde que era su abuela. El rumor voló por el pequeño pueblo más rápido que un galope. Lucas, el granjero millonario, desalojo a una anciana de su casa. Las miradas se cruzaban, se murmuraba en los cafés y las esquinas del mercado, como si fuera el escándalo del siglo. Lucas, con sus 17 hectáreas de cultivos y más ambición que un tigre hambriento, había tomado la decisión que muchos consideraban audaz y otros lamentablemente cruel. Con una determinación inquebrantable, decidió que la vieja casa en su propiedad, con paredes desgastadas y ventanas cubiertas de polvo, era un estorbo. Y vamos, el futuro estaba en juego. Con la excavadora, grugiendo como un monstruo, él observaba confiado cómo caían las vigas de aquella casa, sin saber que en su interior dormía una historia trágica. Clara, su abuela materna, se encontraba allí, alejada y marginada, viviendo en la penumbra del olvido. Nadie la había querido, y por años había sido ignorada por la familia que había creado a Lucas. Mientras los truenos de la máquina resonaban en el aire, las hojas de un diario antiguo se agitaban en la brisa. Justo antes de que la estructura titubeara y se desplomara, el corazón de Lucas latía con fuerza, pero al escuchar el grito desgarrador de Clara, un eco de un pasado desconocido resonó dentro de él. Un nudo en la garganta le creció, mientras un escalofrío le recorría la espalda. ¿Qué había hecho? Se sintió atrapado en una espada de doble filo, balanceándose entre su impulso de expansión y una culpa que comenzaba a arraigarse en su pecho. Mientras sus manos temblaban y sus pensamientos giraban, Daniel, su socio, se acercó con una sonrisa en su rostro, una sonrisa que no parecía sincera. Este es un gran paso, amigo. Imagina lo que podemos hacer con ese espacio. Pero dentro de Lucas, una tormenta rugía. Se sentía dividido, vulnerado, como un niño que descubre un oscuro secreto familiar por primera vez. Desesperado por comprender esa sensación, decidió hurgar en el pasado. Encontró el viejo diario de Clara en un rincón polvoriento, con sus páginas amarillentas llenas de historias ocultas. Al leer las palabras, comenzó a desenredar una traición familiar olvidada, un legado enterrado que lo involucraba sin importar cuán lejos intentara huir de él. Cada línea impulsaba su corazón hacia su abuela, evocando un dolor que nunca había sentido. Mientras Lucas exploraba los secretos de su linaje, pensamientos de Daniel comenzaron a asediarlo. ¿Y si lo que descubriste no vale nada? ¿Y si te alejas de la fortuna que ya tienes? Mientras tanto, las historias de Clara revelaban la existencia de un tesoro familiar, pero no solo el material, aquel que sus raíces realmente necesitaban: el amor, la aceptación y el perdón. La presión se intensificaba, desnudando la guerra entre su ambición y la búsqueda de un significado real. ¿Qué valor tenían sus tierras si su sangre estaba marcada por el desprecio? Todo se convirtió en una pregunta palpitante que le estallaba la cabeza. El futuro de Lucas pendiente de un hilo. ¿Elegirá la riqueza o buscará la redención familiar que tanto anhela? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Mientras Lucas leía las últimas líneas del diario de Clara, un escalofrío recorrió su cuerpo. Las palabras parecían danzar en la página, revelando secretos que nunca imaginó encontrar. Había descubierto historias de amor,
traiciones y un odio que se había enraizado en su familia. Se sintió cada vez más atrapado, como si el aire se volviera denso y pesado. De repente un estruendo sordo interrumpió su lectura. Era un sonido grave, vibrante, como si la tierra misma estuviera protestando. Lucas salió corriendo, su corazón palpitando con una mezcla de miedo y adrenalina. Al acercarse a la puerta, vio cómo una nube de polvo se alzaba por encima de los restos de la casa. Claro, la excavadora. El operador parecía estar luchando con la máquina, tratando de mantener el control. ¡Para, detente!, gritó Lucas, pero su voz fue ahogada por el ulular de los motores. Y justo en ese instante, el suelo tembló bajo sus pies, y un crujido ensordecedor resonó. La excavadora se detuvo bruscamente. Un silencio profundo invadió el aire, y la gente en la calle se quedó mirando con los ojos muy abiertos. En ese momento Clara apareció, tambaleándose con un brazo en una posición extraña. La angustia en su rostro era palpable, y su voz, que resonaba como un eco distante, traía consigo una revelación devastadora. «Lucas, escucha». La anciana se veía más frágil que nunca, su cabello encanecido al viento. «No puedo creer que hayas hecho esto. Pero lo que no sabes es que tú también eres parte de esto. Eres parte de esta maldición». El pueblo se quedó en un estado de shock. Murmuraciones llenaron el aire. Lucas se sintió como si le hubieran echado agua fría por encima. «Malditas», su corazón se aceleró. «¿Qué quieres decir?», preguntó, aunque una parte de él ya sabía que estaba a punto de oír algo que cambiaría todo. Clara tomó aire. Su respiración era entrecortada. «La verdad de nuestra familia ha estado oculta por años. Tu padre no es quien piensas que es. Él no es de aquí. Es un impostor. Y tú eres su cómplice sin siquiera saberlo». El rostro de Lucas palideció. Sus ojos, normalmente llenos de ambición, se volvieron vacíos, perdidos. Todo lo que creía sobre su linaje, sobre su identidad, se resquebrajaba como cristal. «¿Qué dices? Eres mi abuela. Tienes que creerme». Clara respiró hondo. Lo sé, pero el hombre que pensé que era mi hijo, el hombre que tú llamas padre, él dejó una estela de familias destruidas. Te trajo a este mundo, pero su sangre lleva consigo un secreto oscuro. No deberías estar en esta granja». La multitud ahora estaba en completa conmoción. Los murmullos se convirtieron en gritos y preguntas sin respuestas. «¿Qué? ¿Cómo es eso posible? Lucas, ¿tú sabías? Esto es un escándalo». Las voces se amontonaban, llenando el aire con una mezcla de asombro y juicio. Lucas sentía el peso del mundo presionando sobre su pecho. Se dejó caer al suelo, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Su ambición de ser un granjero de éxito, su deseo de agradar a su padre, todo se desvanecía en un instante. «¿Qué voy a hacer?», susurró. Las palabras apenas era un eco. Clara lo miró, lágrimas brotando de sus ojos. «Necesitas decidir, Lucas. La ruta hacia la redención está ante ti, pero el tiempo se agota». Todo se volvió un caos a su alrededor. La realidad se desvanecía mientras él enfrentaba un dilema que nunca imaginó. ¿Continuaría con la vida que había construido o enfrentaría los oscuros secretos de su sangre? Y así, en ese instante tenso, con el futuro colgando de un hilo, Lucas sabía que todo estaba a punto de cambiar nuevamente. Mientras Lucas se dejaba caer al suelo, el peso de la verdad lo aplastaba como una losa. Las palabras de Clara lo martillaban en la mente. «Eres parte de esta maldición». Brillaban en su memoria, repitiéndose como un eco angustiante. A su alrededor, el bullicio del pueblo se transformó en un murmullo distante, como si el mundo se hubiera reducido a un punto. A esa confrontación dolorosa entre él y su abuela, Clara se acercó lentamente, su mirada llena de temores que parecía haber acumulado durante años. «Lo que te estoy diciendo», comenzó, su voz temblorosa, «puede ser la clave para salvarnos a todos». Pero antes de que pudiera continuar,
un grito desgarrador cortó el aire, interrumpiendo su conversación. Lucas, la voz era de Daniel, su socio. Desde lejos señaló con manos temblorosas, sus ojos ampliándose por el terror. ¿La excavadora? Hay alguien atrapado. El mundo se oscureció en ese instante. Un pánico electrizante recorría la multitud, y las miradas de horror se centraron en la nube de polvo y escombros que emanaban de la casa derrumbada. Lucas, sintiendo un escalofrío helado, se puso de pie de un golpe. ¿Qué? ¿Quién está atrapado? La urgencia en su pecho lo empujó hacia adelante. «Mi hermana Tania», gritó Daniel, su voz vibrando entre el miedo y la adrenalina. Ella estaba dentro, no la vi salir. Lucas sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La confusión, mezclada con la desesperación, le apretaba la garganta. «¡Vamos!», gritó, corriendo hacia la máquina. El sonido del motor y el acero resonaba como un monstruo feroz que devoraba vidas. Una multitud nerviosa rodeó la escena, los ojos fijos en Lucas y Daniel, mientras él intentaba abrirse paso entre gritos y murmullos. «Tania», llamó, su voz llena de angustia. El polvo se alzaba espeso, pero no podía perder tiempo. Su mente se tambaleaba entre la leyenda familiar y la realidad cruda. ¿Qué había desencadenado este horror sobre su vida? Excavadora, con sus enormes garras, se detuvo justo a tiempo. El operador, también pálido y tembloroso, dejó caer su casco. «No puedo moverla, no sé qué hacer». Lucas sintió que la rabia y el temor se mezclaban en su pecho. Aún así, sabía que debía mantener la calma. Antes de que su mente procesara el caos, Lucas recordó una de las historias en el diario de Clara. Un pasadizo oculto bajo la casa que alguna vez había llevado a un lugar seguro. «Daniel», gritó de pronto, «la bodega, tenemos que buscar la entrada secreta». «Pero no hay tiempo», Daniel respondía, mientras otros comenzaban a excavar a mano con frenesí. Pero Lucas no podía quedarse de brazos cruzados. Enfocado, se dirigió hacia el lugar donde la taza había estado, buscando la losa de piedra que había leído. Al llegar, se detuvo. Allí estaba. La losa parecía normal, pero había algo inusual en su base. Con el esfuerzo de varios hombres, lograron moverla y revelaron un pequeño túnel oscuro. El horror de la situación lo envolvía, pero dentro de él una chispa de esperanza. Sin pensarlo dos veces, se deslizó por el agujero. La oscuridad era opresiva, y la humedad del lugar le calaba hasta los huesos. A cada paso, escuchaba el eco de su respiración y el goteo del agua. Más abrumador que el miedo era la idea de que podría encontrar a Tania. «Tania, ¿estás ahí?», gritó, su voz resonando. Finalmente una luz tenue apareció al final del túnel. Lucas corrió hacia ella, la adrenalina pulsando en sus venas. Al acercarse, lo que vio dejó su corazón detenido en su pecho. Una figura joven pero herida yacía contra la pared. «Tania», gritó, arrodillándose a su lado. Pero fue entonces cuando algo borrascoso ocurrió. La figura se volvió lentamente, y allí habían ojos que conocía muy bien. Un rostro que había visto tantas veces, pero que creía que solo era un eco del pasado. «Hola, Lucas», murmuró Tania, débil pero con una extraña sonrisa. Dentro de su cabeza, el mundo se hizo añicos. «¿Tú, eres tú?» La confusión le llenaba la mente, pero Tania no era la única que había emergido. Se dio cuenta de que, detrás de ella, había otras figuras, sombras moviéndose, revelando rostros que conocía demasiado bien. «¿Qué está pasando? ¿Por qué están todos aquí?», preguntó Lucas, la desesperación apretándole el corazón. Y justo cuando creía que la verdad de su familia había sido desvelada, la sombra de la multitud resurgió. Clara estaba siendo arrastrada sin vida hacia el túnel, como si todo lo que Lucas había creído saber sobre su familia se tambaleaba al borde de un abismo. La niebla del secreto comenzaba a despejarse,
pero lo que Lucas se enfrentaba, ningún sueño oscuro podría prepararlo. Detrás de escenas que creía entender, se revelaban verdades aplastantes. «¿Qué está pasando aquí?», gritó con toda su fuerza, pero solo el eco lo volvió a arrebatar, dejándole con una pregunta aterradora. ¿Realmente sabía quién era? Mientras Lucas se dejaba caer al suelo, el peso de la verdad lo aplastaba como una losa. Las palabras de Clara lo martillaban en la mente. «Eres parte de esta maldición». Brillaban en su memoria, repitiéndose como un eco angustiante. A su alrededor, el bullicio del pueblo se transformaba en un murmullo distante, como si el mundo se hubiera reducido a un punto, a esa confrontación dolorosa entre él y su abuela. Clara se acercó lentamente, su mirada llena de temores que parecía haber acumulado durante años. «Lo que te estoy diciendo», comenzó, su voz temblorosa, «puede ser la clave para salvarnos a todos». Pero antes de que pudiera continuar, un grito desgarrador cortó el aire, interrumpiendo su conversación. «¡Lucas!». La voz era de Daniel, su socio. Desde lejos, señaló con manos temblorosas, sus ojos ampliándose por el terror. «La excavadora, hay alguien atrapado». El mundo se oscureció en ese instante. Un pánico electrizante recorría la multitud y las miradas de horror se centraron en la nube de polvo y escombros que emanaban de la casa derrumbada. Lucas, sintiendo un escalofrío helado, se puso de pie de un golpe. «¿Qué? ¿Quién está atrapado?». La urgencia en su pecho lo empujó hacia adelante. «Mi hermana Tania», gritó Daniel, su voz vibrando entre el miedo y la adrenalina. «Ella estaba dentro. No la vi salir». Lucas sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La confusión, mezclada con la desesperación, le apretaba la garganta. «¡Vamos!», gritó, corriendo hacia la máquina. El sonido del motor y el acero resonaba como un monstruo feroz que devoraba vidas. Una multitud nerviosa rodeó la escena, los ojos fijos en Lucas y Daniel mientras él intentaba abrirse paso entre gritos y murmullos. «¡Tania!», llamó, su voz llena de angustia. El polvo se alzaba espeso, pero no podía perder tiempo. Su mente se tambaleaba entre la leyenda familiar y la realidad cruda. ¿Qué había desencadenado este horror sobre su vida? La excavadora, con sus enormes garras, se detuvo justo a tiempo. El operador, también pálido y tembloroso, dejó caer su casco. «No puedo moverla, no sé qué hacer». Lucas sintió que la rabia y el temor se mezclaban en su pecho. Aún así, sabía que debía mantener la calma. Antes de que su mente procesara el caos, Lucas recordó una de las historias en el diario de Clara. Un pasadizo oculto bajo la casa que alguna vez había llevado a un lugar seguro. «Daniel», gritó de pronto, «la bodega, tenemos que buscar la entrada secreta». «Pero no hay tiempo», Daniel respondía, pero Lucas no podía quedarse de brazos cruzados. Enfocado, se dirigió hacia el lugar donde la casa había estado, buscando la losa de piedra que había leído. Al llegar, se detuvo. Allí estaba. La losa parecía normal, pero había algo inusual en su base. Con el esfuerzo de varios hombres, lograron moverla y revelaron un pequeño túnel oscuro. El horror de la situación lo envolvía, pero dentro de él, una chispa de esperanza. Sin pensarlo dos veces, se deslizó por el agujero. La oscuridad era opresiva, y la humedad del lugar le calaba hasta los huesos. A cada paso, escuchaba el eco de su respiración y el goteo del agua. Más abrumador que el miedo era la idea de que podría encontrar a Tania. «Tania, ¿estás ahí?», gritó, su voz resonando. Finalmente, una luz tenue apareció al final del túnel. Lucas corrió hacia ella, la adrenalina pulsando en sus venas. Al acercarse, lo que vio dejó su corazón detenido en su pecho. Una figura joven, pero herida, yacía contra la pared. «Tania», gritó, arrodillándose a su lado.
La confusión le llenaba la mente, pero Tania no era la única que había emergido. Se dio cuenta de que, detrás de ella, había otras figuras, sombras moviéndose, revelando rostros que conocía demasiado bien. Su padre, aquel hombre que tantas veces había idealizado, apareció en la penumbra, mirándolo con un terror compartido. «Lucas, no puedes estar aquí», murmuró su padre, la voz tensa, como si hubiera pisado un terreno prohibido. «¿Por qué?» Lucas sentía que el suelo se desmoronaba. «¿Qué está pasando?» «Aquí». Clavó sus ojos en él, buscando respuestas. Pero antes de que su padre pudiera explicarle, el temblor del suelo aumentó. La tierra misma parecía protestar, retumbando bajo sus pies. Lucas sintió un impulso en su interior, un llamado desesperado. Pero, entonces, un grito resonante emergió de la oscuridad, un alarido que heló la sangre. Clara apareció, tambaleando, con un arma en la mano. «Es un engaño, Lucas. Él no es tu padre. No lo es. Él vino aquí a destruirnos». El alarido reverberó en sus oídos, y en ese instante todo cambió. La verdad que anhelaba era un laberinto de traiciones. Era un impostor. ¿Cuánto había vivido bajo una mentira? Las figuras temblaban. La multitud en la superficie continuaba preguntándose por el destino de Tania. Pero Lucas quedó paralizado. Todo lo que había creído, todo lo que pensó que era verdad, se desmoronaba como un castillo de naipes. Las paredes de sus certezas se agrietaban, y en ese instante un fogonazo de claridad lo golpeó. «¿Qué más no sé?», murmuró, luchando por mantener la respiración, mientras el mundo giraba a su alrededor. La verdad, esa verdad que parecía siempre fuera de su alcance, se convertía en un agujero negro dentro de él. «¿Voy a quedarme aquí, atrapado en esta maldición?» Y así, con el peso de la revelación aplastándolo, Lucas supo que su vida ya no sería la misma. La pregunta que le quedaba resonaba en su mente como un eco sin fin. ¿Quién era realmente? Mientras Lucas se dejaba caer al suelo, el peso de la verdad lo aplastaba como una losa. Las palabras de Clara lo martillaban en la mente. «Eres parte de esta maldición». Brillaban en su memoria, repitiéndose como un eco angustiante. A su alrededor, el bullicio del pueblo se transformaba en un murmullo distante, como si el mundo se hubiera reducido a un punto, a esa confrontación dolorosa entre él y su abuela. Clara se acercó lentamente, su mirada llena de temores que parecía haber acumulado durante años. «Lo que te estoy diciendo», comenzó, su voz temblorosa, «puede ser la clave para salvarnos a todos». Pero antes de que pudiera continuar, un grito desgarrador cortó el aire, interrumpiendo su conversación. Lucas, la voz era de Daniel, su socio. Desde lejos, señaló con manos temblorosas, sus ojos ampliándose por el terror. «La excavadora. Hay alguien atrapado. El mundo». Se oscureció en ese instante. Un pánico electrizante recorría la multitud, y las miradas de horror se centraron en la nube de polvo y escombros que emanaban de la casa derrumbada. Lucas, sintiendo un escalofrío helado, se puso de pie de un golpe. «¿Quién está atrapado?». La urgencia en su pecho lo empujó hacia adelante. «Mi hermana, Tania», gritó Daniel, su voz vibrando entre el miedo y la adrenalina. «Ella estaba dentro, no la vi salir». Lucas sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La confusión mezclada con la desesperación le apretaba la garganta. «¡Vamos!», gritó corriendo hacia la máquina. El sonido del motor y el acero resonaba como un monstruo feroz que devoraba vidas. Una multitud nerviosa rodeó la escena, los ojos fijos en Lucas y Daniel mientras él intentaba abrirse paso entre gritos y murmullos. «Tania», llamó, su voz llena de angustia. El polvo se alzaba espeso, pero no podía perder tiempo. Su mente se tambaleaba entre la leyenda familiar y la realidad cruda. ¿Qué había desencadenado este horror sobre su vida? La excavadora, con sus enormes garras, se detuvo justo a tiempo. El operador, también pálido y tembloroso, dejó caer su casco.
No puedo moverla. No sé qué hacer. Lucas sintió que la rabia y el temor se mezclaban en su pecho. Aún así, sabía que debía mantener la calma. Antes de que su mente procesara el caos, Lucas recordó una de las historias en el diario de Clara. Un pasadizo oculto bajo la casa que alguna vez había llevado a un lugar seguro. «Daniel», gritó de pronto. «¡La bodega! Tenemos que buscar la entrada secreta». «Pero no hay tiempo», Daniel respondía, mientras otros comenzaban a excavar a mano con frenesí. Pero Lucas no podía quedarse de brazos cruzados. Enfocado, se dirigió hacia el lugar donde la casa había estado, buscando la losa de piedra que había leído. Al llegar, se detuvo. Allí estaba. La losa parecía normal, pero había algo inusual en su base. Con el esfuerzo de varios hombres, lograron moverla y revelaron un pequeño túnel oscuro. El horror de la situación lo envolvía, pero dentro de él una chispa de esperanza. Sin pensarlo dos veces, se deslizó por el agujero. La oscuridad era opresiva, y la humedad del lugar le calaba hasta los huesos. A cada paso, escuchaba el eco de su respiración y el goteo del agua. Más abrumador que el miedo, era la idea de que podría encontrar a Tania. «Tania, ¿estás ahí?», gritó, su voz resonando. Finalmente, una luz tenue apareció al final del túnel. Lucas corrió hacia ella, la adrenalina pulsando en sus venas. Al acercarse, lo que vio dejó su corazón detenido en su pecho. Una figura joven, pero herida, yacía contra la pared. «¡Tania!», gritó, arrodillándose a su lado. Pero fue entonces cuando la luz se oscureció y una sombra se proyectó sobre ellos. «No debiste venir aquí», murmuró una voz conocida, aunque remota. Era su padre, cuyo rostro mostraba una mezcla de miedo y determinación. «Tienes que salir de aquí, esto es una trampa». Lucas sintió un nudo en el estómago. «¿Una trampa? ¿Por qué? ¿Qué está pasando?». El sudor le caía por la frente al ver cómo la figura de su padre se desdibujaba en la penumbra. Pero antes que su padre pudiera responder, otra figura emergió del fondo. Era Clara, con una expresión de desespero, como si hubiera presenciado un horror inimaginable. «¡No!», gritó, pero en ese momento la tierra tembló y el túnel comenzó a colapsar. «Lucas, escápate, ellos han venido por nosotros». Clara le gritó desesperada, y Lucas dio un paso atrás, asustado. «¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes han venido?». Las imágenes se fundieron. Daniel afuera, la multitud aterrorizada, su hermana indefensa. Todo giraba en su cabeza. «Tania, ven», la llamó, pero ella no podía moverse. Entonces surgió una tercera voz, desconocida, proveniente de las sombras, más profunda y aterradora que cualquier otra. «Has llegado al lugar que no debiste cruzar, Lucas. Todo lo que has creído es una ilusión. Y ahora, tú eres parte de nuestro destino». Esa voz resonó en su mente como un eco infernal. Lucas sintió un frío corriendo por sus venas, mientras el túnel se oscurecía. El suelo se agrietaba, y las sombras parecían cobrar vida, tomando forma y sustancia. «No, ¿qué estás diciendo?». Las paredes se acercaban, como un abrazo mortal. Clara, entre lágrimas y desesperación, trataba de empujarlo hacia la salida. «No escuche sus mentiras, es una trampa. Corre». Pero sus palabras se perdieron en medio de un grito colectivo que retumbaba junto a su alma. Entonces, finalmente, todo se volvió negro. Y cuando la oscuridad envolvió a Lucas, sintió que se desvanecía, pero antes, con un último aliento, escuchó: «No es tu final, es solo el principio». Todo se detuvo, la angustia lo abrazó y una pregunta existencial reverberó en su mente. ¿Qué significa realmente ser parte de una maldición? Lucas parpadeó cuando la oscuridad lo envolvió. La desesperación lo aprisionaba. Su corazón latía con fuerza, como una bomba a punto de estallar.
Justo cuando pensaba que todo se había terminado, una luz parpadeante empezó a abrirse paso entre las sombras. ¿Era una ilusión? ¿O había algo más? De pronto fue como si un torrente de aire fresco en el túnel le diera vida. Se volvió hacia Clara y su padre, pero ellos parecían congelados, en un instante fuera del tiempo. «Despierta, Lucas», gritó su padre, desesperado. «Estás corriendo contra el reloj». Fue en ese momento cuando los ecos de las palabras de su padre resonaban en su mente que el túnel comenzó a temblar. El suelo se agrietaba más. En cuestión de segundos, una gran explosión de escombros se desató, y una sombra oscura emergió del fondo. Una figura gigantesca. «Ten cuidado», gritó Clara. La figura, cubierta de polvo y trozos de la antigua casa, tenía ojos llamativos, brillantes como el fuego. Lucas sintió un miedo helado recorrerle la espalda. «¿Qué es eso?». Sin pensarlo, dio un paso atrás, y el mundo se llenó de murmullos. Esa figura comenzó a hablar. «Soy el guardián de secretos olvidados», resonó su voz profunda, vibrando en el aire. «He venido a cumplir la profecía». La multitud afuera había comenzado a murmurar. La tensión era palpable. Los habitantes del pueblo, con ojos asombrados, observaban a través de la oscuridad. «Profe, ¿qué?». Lucas apenas podía formar las palabras, pero el guardián no se detuvo. «Tu sangre contiene el poder de una maldición antigua», afirmó, dirigiéndose a Lucas con una expresión que parecía mezclar compasión y juicio. «Tú eres la clave para romperla o para destruir todo». Lucas sintió que el suelo se movía bajo sus pies, ahora no solo por el temblor, sino por la revelación. Miró a su padre, intentando ver la verdad en su mirada. «¿Eres tú parte de esto? ¿Por qué nunca me lo dijiste?». Pero antes de que su padre pudiera responder, el guardián extendió su mano y con un movimiento hizo que la oscuridad se dispersara. La imagen de Tania, herida, apareció frente a él. «Tania», gritó Lucas, corriendo hacia ella. «No, Lucas, no te acerques», gritó Daniel, quien finalmente había llegado, empujando a la multitud ahora llena de pánico. «Ella no es quien crees». Un silencio sepulcral se apoderó del túnel. Lucas sintió que el mundo se desvanecía. ¿No era su hermana? «Daniel, ¿qué estás diciendo?». «Tu abuelo, él hizo un pacto», continuó Daniel. Su voz temblaba. «Tania realmente es parte del enigma. Ella es el vínculo entre lo que fue y lo que podría ser. Es la verdadera portadora de la maldición». Lucas respiró con dificultad. Todo su ser se sacudió al procesar esa información. ¿Qué significa eso?». Entonces un trueno retumbó, como si el universo respondiera. «Clara», su abuela gritó, «no, eso no puede ser. La historia es más compleja de lo que imaginas». Y de repente todo cobró un nuevo significado. Una lucha interna surgió en Lucas. Su hermana, la maldición, su padre, todo lo que había creído estaba en juego. Un frío recorrió su cuerpo, mientras la presencia del guardián se tornaba cada vez más ominosa. «Entonces, ¿qué debo hacer?», murmuró. «Debes elegir». La voz del guardián se intensificó. «El destino de todos está en tus manos». Y cuando pensó que ya no podía soportar más, un giro aún más impactante salió de los labios de Tania. «Lucas, no soy solo tu hermana. Soy también la razón por la que esta maldición ocurrió. Mi elección puede cambiarlo todo». Todo se volvió borroso. La oscuridad los rodeaba, pero el peso de la verdad quedó claro como el cristal. Lucas sabía que su siguiente decisión no solo afectaría su vida, sino el destino de su familia, de su pueblo y de aquellos que amaba. ¿Qué haría ahora? ¿Hasta dónde llegó su voluntad de enfrentarse a su propia sangre? Las preguntas arremetían en su mente, mientras el futuro parecía desmoronarse frente a él. Lucas sintió que el aire se volvía denso, cargado de secretos y mentiras. La revelación sobre Tania lo desarmaba. «¿Mi hermana es la portadora de la maldición?», murmuró.
la incredulidad dándole vueltas en la cabeza. Clara, con los ojos llenos de dolor y miedo, tomó su mano, como si intentara anclarlo a la realidad. No lo entiendes, Lucas. La verdad es más oscura de lo que imaginas. El guardián de secretos mantenía su mirada fija en él. Esta maldición puede ser revertida, pero solo si elige correctamente. El destino de todos está en tus manos. La voz aún resonaba en el túnel sombrío, y la preocupación en el rostro de su padre crecía. Lucas, escúchame, tienes que confiar en mí, dijo, su temor a la divulgación fluyendo como un río desbordado. Pero entonces un estruendo sacudió el túnel. La tierra tembló violentamente, y un eco ensordecedor permitió que las sombras se proyectaran sobre las paredes de piedra. El guardián retrocedió, visiblemente alterado. «No puede ser», exclamó. «Están acercando». Lucas sintió un escalofrío correr por su espalda. «¿Quién se acerca? ¿Qué demonios está pasando aquí?» Su voz se alzó con una alarma genuina. Pero, en un abrir y cerrar de ojos, la respuesta se reveló de una manera que jamás habría imaginado. La oscuridad empezó a disolverse, y figuras vestidas de negro emergieron, sus rostros ocultos bajo capuchas. «Los ancestros», susurró Clara al borde de un grito. «Están aquí para reclamar lo que es suyo». El aire se volvió gélido al pronunciar esas palabras. «No». Lucas sintió la desesperación desgarrarle el pecho. Se volvió hacia Tania, quien miraba con ojos ensombrecidos, atrapada entre el horror y lo desconocido. Entonces, uno de los encapuchados dio un paso al frente. Su voz resonó en la caverna como el retumbar de un trueno. «Venimos a buscar al elegido. La sangre marcará el camino, y tú, Tania, eres la clave». El corazón de Lucas dejó de latir. ¿Qué clave? ¿Qué significa esto? Las palabras fueron un grito desesperado. Tania, temblando, solo pudo mirar hacia abajo. «No sé». Su voz era un hilo, y su mirada se perdía en la distancia. «Tú has sido elegida para romper el ciclo, pero eso significa que deberás hacer un sacrificio», continuó el encapuchado, avanzando con una confianza aterradora. «Una vida debe ser entregada para salvar a otras miles». La tensión se palpaba en el aire. Lucas sintió que el miedo lo abrazaba, cada palabra del encapuchado resonando en su mente. Clara lo miró, sus ojos inyectados de lágrimas. «Esto es tu momento. Tienes que decidir». «Ah, ¿decidir qué? Esto está mal», gritó Lucas. «No me jueguen así». Pero el encapuchado prosiguió sin inmutarse. «Uno de ustedes debe sacrificarse por el bien de todos. Su vida debe ser la ofrenda para liberar a aquellos que son prisioneros en la historia de su linaje». La multitud afuera comenzó a murmurar. Nuevamente, la confusión y el horror cruzándose. Lucas no podía dejar de temblar. «No voy a dejar que esto ocurra», gritó, y parecía que la realidad misma se agrietaba a su alrededor. Pero en ese instante crucial, la voz de Tania resonó con una claridad que cortó el aire. «Lucas, yo lo haré». Las palabras cayeron como un bombazo en el túnel. Lucas se volvió bruscamente, el pánico inundando su ser. «No, Tania, no». Pero ella lo miró fijamente, una serenidad extraña, abrazándola. «Es la única forma de arreglar lo que está roto. No puedo seguir así». Pero antes de que pudiera reaccionar, el encapuchado levantó su mano. «Si eliges, asegúrate de que sea lo correcto. La vida de uno salvará a muchos, pero el peso de esa decisión te acompañará por siempre». El miedo en los ojos de Lucas se mezcló con la incredulidad. ¿Qué estaba diciendo Tania? Él no podía perderla, no así. Sin embargo, el tiempo se agotaba y la voz del guardián resonaba. «Elige, Lucas». La tensión era palpable. Cada segundo parecía un año. Pero entonces, de repente, las sombras comenzaron a cerrarse. «No», Lucas gritó, como si deseara detener el tiempo. Al borde del abismo emocional,
Sus pensamientos se entrelazaban, y cuando todo parecía que iba a explotar, una luz cegadora se encendió y el suelo se desmoronó. Lucas sintió que todo se derrumbaba a su alrededor, su corazón latiendo con fuerza. La estructura misma se rompía, dejando un eco de angustia. Justo antes de que la oscuridad lo engullera por completo, Lucas se dio cuenta de algo devastador. Esta maldición no solo era parte de su historia, estaba entrelazada con el destino de cada uno de ellos. ¿Quién soy realmente? Fue el último pensamiento que atravesó su mente antes de que todo quedara en silencio. Lucas sintió que el aire a su alrededor se volvía frágil, quebrándose como un cristal. La figura del guardián, amenazante, se destacó en la penumbra, mientras la oscuridad parecía devorarlo todo. «¿Qué debo hacer?», susurró, pero no encontró respuesta. Los murmullos de la multitud afuera se fueron desvaneciendo, y la incertidumbre comenzó a apoderarse de él. El túnel vibró, y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Tania dio un paso adelante. «Lucas, escúchame». Su voz resonó con una fuerza inesperada. «No puedo ser la culpable. Yo no». Pero Clara la interrumpió. «No deberías haber siquiera pensado en esto. El sacrificio no es la única forma de romper la maldición. Tania, hay más en juego del que imaginas». Los encapuchados la miraron con desdén. «La elección es tuya», dijo uno de ellos, sus palabras como un eco que reverberaba en el aire. «También puedes abandonar este lugar y dejar que el destino siga su curso». En ese momento, algo estalló en la oscuridad detrás de ellos. Un ruido ensordecedor rompió la tensión, un crujido y un grito desgarrador que hizo que Lucas se congelara. «¿Qué fue eso?», gritó, el terror apoderándose de su voz. De repente, la pared del túnel se agrietó y se resquebrajó, revelando un pasadizo oculto. Un destello de luz surgió de la grieta, iluminando las figuras vestidas de negro. Los encapuchados retrocedieron, aparentemente asustados. «No puede ser», exclamó el guardián, sus ojos ampliándose de horror. «El portal está volviendo a abrirse». Lucas, atrapado entre la confusión y el miedo, sintió que la realidad se desvanecía. «¿Un portal? ¿Dónde lleva?». Pero antes de que pudiera formular más preguntas, otra voz resonó desde las sombras. Reconoció a su madre, que había estado perdida en su memoria durante años. «Lucas, tú eres el elegido. Tienes que decidir». Su corazón se detuvo. «¿Mamá? ¿Eres tú?». Ella apareció lentamente, su rostro cansado pero lleno de determinación. «Te he buscado durante tanto tiempo». La multitud afuera, ahora ansiosa, comenzó a murmurarse. «Todo lo que hicimos, lo hicimos para protegerte. La maldición se rompió, pero hemos mantenido otros secretos ocultos». Lucas sintió que un nudo se formaba en su garganta. «¿Qué más me ocultaron?». «No es el momento», gritó Clara. «Estamos en peligro. La verdad puede ser devastadora ahora mismo. Tienes que confiar en tu madre». La figura de su madre se acercó lentamente. «Lucas, debes pero también puede decidir ser parte de la maldición. La elección es suya». Y con esas palabras todo adquirió un nuevo matiz. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un rugido, gritos de angustia y horror. Tania, con el rostro blanco como un lienzo, giró hacia Lucas. ¿Yo? ¿Yo soy el origen de todo esto?». Un sudor frío resbaló por su frente. La tensión aumentaba, el aire palpitar con preguntas sin respuestas. «No, no puede ser». Lucas gritó, sintiéndose desgarrado entre el amor por su hermana y el miedo a la verdad. Mientras la luz del pasadizo se intensificaba, se dio cuenta de algo perturbador. Su madre ahora había regresado a su vida justo cuando todo parecía desmoronarse. ¿Qué más no sabía? El guardián, ahora visible en su entero esplendor, se acercó a Lucas y le susurró: «Recuerda, el sacrificio no siempre es físico. Podrías perder más de lo que imaginas».
Su mirada perdió todo rastro de esperanza, y cuando Lucas abrió la boca para protestar, la oscuridad se disipó, dejando a todos en un estado de shock. Las figuras encapuchadas comenzaron a desaparecer en un destello de luz, y Tanya, aún temblando, dio un paso atrás. ¿Qué voy a hacer ahora? Pero antes de que Lucas pudiera responder, un grito resonó a sus espaldas. ¡Atrás todos! Era Daniel, que había aparecido, empujando a la multitud hacia atrás, pero llevaba consigo un secreto que podía cambiar todo. Me temo que no llegaron a conocer la verdadera historia de su familia, exclamó, y tal vez, solo tal vez, todo esto era parte de un plan mayor. Los ojos de Lucas se agrandaron, mientras un sudor frío se deslizó por su espalda. La mirada de Daniel destilaba una mezcla de miedo e intriga. ¿Quién era realmente? Lucas supo en ese momento que el viaje apenas estaba comenzando y que cada paso podría llevarlo más cerca de la verdad que podría destrozar o salvar a todos. Lucas sintió que el aire se volvía pesado, como si una sombra oscura se cerniera sobre todos ellos. La multitud, antes inquieta, quedó en un silencio profundo, atenta a las palabras de Daniel. Todo esto, todo lo que conoces, lo que crees que es verdad, es solo una parte de un engaño mucho mayor. Las miradas se entrelazaron, convirtiéndose en un maremoto de confusión y pánico. La tensión aumentó, y Lucas sentía que sus fuerzas lo abandonaban. ¿Qué intentas decir? Es suficiente con los secretos. Su voz resonó entre los murmullos. Tu madre, ella no es quien crees, dijo Daniel con voz temblorosa, sus ojos fijos en Lucas. Y todo lo que has vivido hasta ahora, todo, ha estado dictado por fuerzas que no comprendes. En un instante, Lucas se encontró en pie de guerra. Esa no es forma de hablar de mi madre, pero algo en la voz de Daniel, en su urgencia, lo hizo vacilar, como si una herida antigua y dolorosa hubiera sido abierta. Lucas, intervino Clara, sus ojos llenos de angustia. Escucha, Daniel, hay cosas que debes saber, cosas que hemos mantenido en la oscuridad por tu propio bien. Antes de que pudiera procesar sus palabras, el bullicio de la multitud se convirtió en un eco distante. Deja de decir tonterías, yo soy quien soy. Pero entonces, el destino hizo un giro dramático. Las luces comenzaron a parpadear, como si el universo mismo estuviera al borde de estallar. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Fue entonces cuando, en un instante de caos, un hacha surgió de las sombras, lanzándose a toda velocidad. ¡Cuidado!, gritó Tanya, empujando a Lucas justo a tiempo. Pero el impacto fue inminente. El hacha se estrelló contra la pared detrás de ellos, haciendo que fragmentos de piedra volaran en todas direcciones. El pánico se desató. La multitud comenzó a gritar. Algunos corrieron hacia la salida, mientras otros se abalanzaban hacia Lucas y su familia. ¿Quién fue? Eso, preguntó Lucas, su voz temblando. Y justo cuando pareció que la situación no podía volverse más caótica, la figura encapuchada que había hablado antes dio un paso adelante, revelando una cara que Lucas reconoció. «Soy yo, el verdadero. Soy tu padre», pronunció el hombre, su voz profunda y fría como el acero. Un silencio helado envolvió el lugar. Lucas sintió que el mundo se desmoronaba nuevamente. Tú no puedes ser mi padre». Las palabras se atoraron en su garganta. «No soy un impostor. Soy el mismo que te llevó allí. Hice lo que debía hacer. Pero este ciclo no puede continuar», dijo la figura, su mirada fija en él. «Eres parte de todo esto, Lucas. La maldición es más antigua de lo que imaginas, y ahora te toca romperla o quedarte atrapado para siempre». Las revelaciones se arremolinaron en su mente. «Pero ¿y mi madre? ¿Qué me has ocultado?». Las preguntas lo abrumaban, mientras los murmullos crecían en un torbellino a su alrededor. «Lucas, mira», Tanya tomó su mano. «No tienes que seguir este camino. Enfrentemos juntos la verdad».
pero mientras lo decía, la conexión entre ellos parecía quebrarse, como si la revelación oscura estuviera tejida en el aire que respiraban. El padre de Lucas elevó la voz. La maldición vincula nuestras vidas. Tienes que decidir, Lucas. Tú puedes salvar a todos, pero no sin un sacrificio. Lucas, angustiado, decidió no moverse. Entonces el encapuchado comenzó a reírse, una risa baja y temible. Ten cuidado, Lucas. La decisión no siempre se presenta como parece. A veces, el verdadero sacrificio no se mide en sangre, sino en lealtad. Con cada palabra, el suelo temblaba. Lucas estaba ahora en la cuerda floja, sabiendo que lo que había dado por sentado, su familia, su vida, estaba por volar en pedazos. Nada de lo que creía era a prueba de balas. Cuestionando cada relación, cada lazo, sintió que el frío le envolvía el corazón. Echó un vistazo a Tania, intentando buscar desesperadamente una señal de que todo estaba bien. ¿Era ella realmente su hermana? Y en ese momento crucial, la iluminación se intensificó, destacando una figura al fondo, una mujer con una mirada de desesperación. Era su madre. Lucas, soy yo. Todo está en tus manos ahora. Las palabras de su madre fluyeron como hirviendo lava en el aire frío de la cueva. ¿Por qué regresaste justo ahora? Lucas pensó mientras la confusión se convirtió en un caos. Todo se sentía lejano. Y Lucas supo que la verdad podría ser su condena. Debo decidir, murmuró, la realidad golpeándole como una ola gigante. Pero, ¿qué significaba realmente esa elección? Un rugido estalló desde el fondo del túnel, rompiendo la tensa esfera. La tierra temblaba, y Lucas sintió que el tiempo se consumía. Sus decisiones estaban atadas a un destino que ni imaginaba, y en un último giro de la vida, la oscuridad podría tragarlos a todos. En ese instante crítico, su corazón latía con un solo pensamiento. ¿Podía realmente aceptar lo que estaba por venir? Lucas sintió que el aire se volvía cada vez más pesado. La revelación sobre su madre lo atravesaba, como un rayo, dejando su mente zumbando con incertidumbre. No puede ser, murmuró. Las miradas de Daniel, Clara y Tania se entrelazaban, llenas de desespero, en un entorno que comenzaba a desmoronarse. Eres parte de todo esto, la maldición. Todo está conectado, dijo Daniel, su voz tensa. Lucas miró a su madre, buscando respuestas, pero la confusión era evidente en su rostro. Mamá, dime que no es cierto. La mujer respiró hondo, sus ojos brillantes como estrellas apagadas. Lucas, he hecho lo que podía para protegerte. La verdad es aterradora, pero tienes que enfrentarlo. Para romper el ciclo, debes decidir lo que es más importante para ti. El túnel temblaba, como si la tierra misma estuviera en peligro. Las sombras comenzaron a cerrarse, y las figuras encapuchadas se acercaban cada vez más. El guardián las miraba con desprecio. Esta elección determina el destino. El sacrificio no siempre es sangre. Puede ser decisión o lealtad. ¿Qué sacrificio?, preguntó Tania, con lágrimas asomándose a sus ojos. No quiero perder a nadie más. Entonces, es hora de que elijas quién quieres ser realmente, dijo el encapuchado. Con un gesto, desató un torrente de energía que iluminó el túnel, mostrando visiones del pasado. Lucas vio fragmentos de su familia, atrapados en las garras del horror y el sufrimiento. La imagen de su madre, perseguida por sombras, lo atravesó. «¡Mamá!», gritó Lucas, extendiendo la mano. Pero el guardián lo detuvo. «Tu fuerza está en tu elección, no en tu miedo». En ese instante, Lucas se dio cuenta. «No permitiré que esta maldición nos consuma más». No. Con su corazón latiendo con fuerza, se volvió hacia Tania. «Hermana, juntos podemos enfrentarlo. No hay más secretos entre nosotros». «¿Estás seguro?», susurró Tania, insegura. «¿Y si eso significa perder a quien amo?». Las palabras de su madre resonaban en su mente.
Debes ser valiente, Lucas. La verdad tiene un precio, pero también puede liberarnos. Todo lo que amas está en juego. Entonces, Lucas sintió la energía del túnel vibrar con fuerza. Las luces brillaron y la tensión aumentó. ¡Atrás!, gritó, lanzándose hacia el encapuchado y preguntando al mismo tiempo: ¿quiénes son los ancestros? ¿De verdad son una amenaza? En realidad, lo que necesitan es un nuevo comienzo, respondió un ancestro, su voz resonando con eco. Pero esto necesitará la unión del pasado con el futuro. Solo así se romperá el ciclo. Todo se silenció. Lucas miró a su madre, a Tania y Daniel, y recogió el coraje. Entonces, como grupo, romperemos esta maldición. Aceptamos la verdad, enfrentamos el dolor. Nosotros no somos lo que ellos dicen. El guardián sonrió, pero había un matiz de admiración. Entonces que empiece el ritual. Tienen solo una oportunidad. Sin pensarlo, Lucas y su familia se unieron en un círculo, sus manos entrelazadas. Estamos juntos en esto, susurró, y sintió que una luz comenzaba a llenar el túnel. Las sombras empezaron a retroceder, como si temieran a su resplandor. El guardián levantó su mano, y el eco se intensificó. La maldición se romperá al reconocer lo que han ocultado. Quinta avaricia, atrae lo que se ha ido. Las palabras fluyeron como un canto, resonando en cada rincón. Y justo cuando parecían haber logrado romper el ciclo, el túnel comenzó a temblar nuevamente. Lucas sintió una mezcla de miedo y esperanza. Finalmente, cuando todo parecía perdido, una luz brillante los rodeó, y un sentimiento de paz envolvió a la familia. «Lo logramos, ¿verdad?», preguntó Tania, con los ojos llenos de lágrimas de alivio y amor. «Sí, juntos». Lucas sonrió, y de repente sintió el peso de la historia de su familia desvanecerse. «Estamos libres». Mientras la luz se intensificaba, Lucas escuchó una voz familiar en su mente. «Siempre estaré contigo, aunque no esté presente». Era su madre, su amor aún resonante, y con un último resplandor de luz, todos desaparecieron, dejando un eco en el aire que resonaba en cada rincón de su ser. En este viaje, Lucas había encontrado respuestas y una conexión que nunca creyó posible. A medida que la oscuridad se deslizó, la esperanza floreció en su corazón. Pero en el mundo exterior, unas voces vacilantes comenzaron a murmurar: «Esto es solo el principio». No olvides, maestro del destino, este viaje te acaba aquí, pero las historias continúan. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo que mantiene viva nuestra voz. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer el desenlace de esta historia impactante. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartirlo.